Buenas tardes, queridos amigos televidentes. Gracias por estar con nosotros otra vez más en una nueva entrega de Medicina de Cuerpo y Alma. Buenas tardes, doctora. Hola, doctor, ¿cómo está? ¿Todo bien? Y hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de la doctora Alicia de la Cruz, quien es médico, pediatra y que se encarga de cuidados intensivos del recién nacido, lo que se conoce como intensivista neonatal. Y nos hablará de diferentes temas sobre este tópico. Y hoy también tenemos la cápsula dermatológica de la doctora Albaluz Rodríguez, que se trata de, doctora. Y vamos a hablar un poco de la caspa en niños. Excelente tema, caspa en niños. Así que ya usted sabe, luego de la pausa, siga con nosotros para que disfrute de estos dos interesantes temas. Gracias por estar aquí en Medicina de Cuerpo y Alma. Y vamos a hablar un poco sobre la cápsula dermatológica, a petición de uno de nuestros seguidores, quien nos escribió al DM pidiendo por favor que cuando habláramos pusiéramos fotos de lo que tratamos para conectar un poco más con la información. Y lo vamos a complacer. Vamos a hablar un poco hoy sobre la caspa en los niños. Vamos a ver en pantalla una imagen de la caspa en niños. Fíjense bien, la dermatitis seborreica es una de las principales causas de caspa en los niños. Sin embargo, que son estas conchas blancas que, como vamos a ver en la primera imagen, esta puede estar solamente en el cráneo y muchas veces puede descender a la frente, detrás de las orejas, entre las cejas y demás. Suele ser un proceso de dermatitis seborreica que no es contagiosa. Sin embargo, la conducta en estos casos es realizar cultivo porque sí, los hongos en los niños pueden dar caspa y nosotros confundirnos con que puede ser un producto, una vaselina, un champú, un tratamiento, por ejemplo, del pelo. Sin embargo, el estrés, la piel grasa, las personas que tienen piel muy grasa, sebosa, y también los parásitos como los hongos pueden producir esta caspa. Traemos esta bebé que fue diagnosticada con una tiña de la cabeza. Cuando realizamos cultivo, pues positivo para un hongo, y vamos a ver el después en la próxima imagen al mes de tratamiento, donde tenemos una curación total de las lesiones de cuero cabelludo. Aprovecho el espacio para informar a los padres de la no automedicación y llevar el niño a consulta dermatológica para recibir el tratamiento adecuado en el caso del niño presentar caspa en el cuero cabelludo, ya que si bien la dermatitis seborreica no se transmite, no se pega, no va a enfermar a nadie, podemos tener otros elementos parasitarios que sí, utilizando los peines, por ejemplo, que en una casa se peina todo el mundo con el mismo peine y demás, podría el niño enfermar a los demás en el hogar. Hasta aquí mi cápsula en la tarde de hoy. Quiero agradecer a todo el público que nos sigue en las redes sociales, que nos escriben en nuestra página de Instagram y que nos ven también en nuestro canal de YouTube, que estamos sumamente contentos, y que cualquier aporte y que quieran enviarnos sus mensajes, dándonos ideas aquí en Medicina del Cuerpo y Alma, estamos abiertos siempre a leer sus mensajes y a darle importancia a lo que ustedes piensen de nuestro programa, porque para nosotros es importante lo que ustedes tienen y sienten cuando nos ven, y nosotros tomamos en cuenta mucho sus opiniones para mejoría de nosotros aquí en Medicina del Cuerpo y Alma en el programa. Quédense aquí, pues la invitada en la tarde de hoy es la doctora Alicia de la Cruz, que es intensivista perinatal y nos va a dar informaciones muy valiosas cuando tenemos un recién nacido que viene con alguna condición o enfermedad. Estos médicos que se encuentran en intensivo pediatra
pediátrico, cuál es su función, qué hacen, y muchos consejos a esas madres que han pasado por tener un niño en intensivo y que están paridas. Vamos a una pausa comercial y en breve vamos a retornar con la entrevista en esta tarde. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Y prosiguiendo con el contenido de nuestro programa de Medicina de Cuerpo y Alma, esta tarde, tal como habíamos anunciado, tenemos una invitada muy especial. Se trata de la doctora Alicia de la Cruz, pediatra, intensivista neonatal. Eso era lo que antes se le decía perinatología, pero nadie entendía, pero en realidad se trata de cuidados intensivos del recién nacido. Doctora, buenas tardes, gracias por aceptar. Buenas tardes, gracias por la invitación. A usted, dentro de su apretada agenda, pues ha accedido a aceptar nuestra invitación. Doctora, ¿qué campos abarca la perinatología o la persona que se encarga de cuidados intensivos neonatales, como es su caso? Bueno, todo el mundo sabe qué hacen los pediatras. Los pediatras son los encargados del seguimiento de los niños sanos. ¿Qué hace el perinatólogo en los recién nacidos? Todo niño enfermo, recién nacido, que acaba de nacer, es un paciente que debe ver un perinatólogo o un intensivista neonatal. ¿Cuáles patologías, por ejemplo, vemos los perinatólogos? Un niño sano, a término, que nace con dificultad respiratoria, un niño con ictericia marcada, un niño que presenta, por su dificultad respiratoria puede ser una neumonía, puede ser un trastorno metabólico, puede ser cualquier patología que cursa todos recién nacidos que acaba de nacer, todos recién nacidos. O sea, ustedes son aquellos médicos que cuando el niño nace reciben al bebé. Los pediatras también reciben los bebés sanos, pero cuando ese bebé sano o hijo de madre con alguna condición, por ejemplo diabética, hipertensa, hipotiroidea, entonces en ese caso sí debe recibir un perinatólogo o intensivista neonatal. Muchas veces, doctora, cuando durante el embarazo se detecta alguna situación y que con estos métodos de sonografías que hay y diversas evaluaciones durante la mujer está embarazada y se espera un embarazo, un parto con un niño que venga con alguna condición, ya sea genética y demás, ¿ustedes intervienen ahí? ¿Se prefiere que un perinatólogo, un intensivista lo reciba si se espera que el niño nazca con algún tipo de condición que se diagnostique durante el embarazo? Tenemos lo que llamamos la consulta prenatal para esos casos. Todo niño con malformaciones, con alguna situación durante el embarazo, toda madre con complicaciones, como había mencionado, hipertensa, diabéticas, tiroideas, o muchas veces madres con algunas complicaciones, hay muchas enfermedades como lupus, que venga, todo paciente que venga, madre embarazada, debe ser evaluada por un perinatólogo. Muchas veces el niño viene sin ninguna dificultad, pero muchas veces sí presentan situaciones. Entonces, para no improvisar, lo ideal es que el perinatólogo lo reciba. ¿Y ustedes reciben a la madre antes de dar a luz? Muchas veces tenemos la oportunidad, otras veces, es una práctica que se ha estado instalando últimamente. Muchos ginecostetras lo hacen, otros no. Pero lo ideal es que el perinatólogo conozca a la mamá antes del día del desembarazo. Inclusive, eso es muy positivo, porque muchas veces en esos ambientes tan tensos, la madre no tiene contacto muchas veces con el médico, con el intensivista pediátrico, sino que la madre conoce a quien, al ginecólogo. Entonces, el ambiente es sumamente tenso con un niño malo, un niño que tiene una dificultad, y si hay un primer encuentro antes del parto, pues eso apoya mucho de forma emocional a una madre que venga un niño, por ejemplo, con una condición, con una situación previa, y le da más tranquilidad a la madre al momento del parto. Muchas veces conocemos el paciente antes o lo conocemos durante la eventualidad, y es como usted dice, la verdad no es fácil, y muchas veces decidir dónde van a hacer ese bebé, en la consulta perinatal lo podemos hacer. Hay muchos centros que no tienen la capacidad
de tener, por ejemplo, un bebé que esté en ventilación o que pueda ir a ventilación. Entonces, en esos casos, es parte de la orientación en la consulta. Doctora, antes uno veía en la televisión y en el cine que cuando había un parto, al niño lo agarraban por los piecitos, lo ponían boca abajo y el médico, el ginecólogo le daba una nalgada, o el pediatra, para que el niño llore. ¿Eso es cierto? ¿Todavía se usa? ¿El niño tiene que llorar necesariamente para que tenga un buen Apgar, o sea, un score, un ratio de buena respiración, de buena oxigenación, todo eso? ¿Eso todavía es así? ¿Continúa? Lo de agarrarlo por el piecito y darle nalgaditas, no, hay otros métodos. Pero sí el niño debe hacer la transición. ¿Qué pasa cuando el niño está en el ambiente materno, en la barriga? La placenta hace todas las funciones de respiración, de poder hacer intercambio gaseoso. ¿Qué pasa cuando el bebé nace? Parte del llorar no es llorar por llorar, es llorar para hacer la transición. Muchos ductos... Aumentar la presión intratorácica. Muchos ductos que están en el corazón se cierran hacia la placenta y el niño tiene que hacer toda su función. Entonces, ¿qué hace el niño? Llora, y entonces en eso la presión aumenta y todos esos ductos se cierran. Muchos no se cierran hasta los 2 o 3 meses, pero por eso es importante las evaluaciones más adelante. Doctora, ¿y cómo puede una madre lograr tener un embarazo lo más sano posible? ¿Qué conductas, qué cosas debe evitar una mujer embarazada para que no incida en su bebé estando embarazada? ¿Cómo puede lograr una madre tener un embarazo lo más sano posible? Eso es un cuestionamiento que muchas madres, cuando su bebé nace con ciertas situaciones, me preguntan: doctor, ¿y qué debía hacer? Una de las cosas que es importante, que se ha perdido mucho, es el prepararse antes de embarazarse. Debe tomar ácido fólico 3 meses antes, debe ver que, por ejemplo, las hipertensas, las que tienen alguna condición esté estable su condición, debe no tener ningún tipo de infecciones, y esas son las cosas clave. Otra cosa que la gente no toma mucho en cuenta es la obesidad. La obesidad causa muchos trastornos metabólicos, sobre todo en el bebé. La mujer embarazada, todo se exacerba. ¿Qué presentan más las mujeres? Puede presentar diabetes, hipertensión durante el embarazo, y eso puede complicar de un bebé que pudo nacer sano, es un bebé que puede venir con problemas. Venir con un problema. Con dificultad respiratoria, con trastornos metabólicos, con infecciones, sobre todo si la mamá tuvo muchas infecciones durante el embarazo, sobre todo las de vías urinarias. Doctor, y con respecto a los hábitos tóxicos, una madre embarazada debe evitar, por ejemplo, la utilización del café, tal vez el vape o el vape, alcohol. ¿Qué cosas se le prohíben a una madre que le dicen: usted no puede hacer esto porque el bebé puede tener algún tipo de condición? Porque realmente a veces normalizamos mucho, por ejemplo, a que ella toma café y está embarazada. Pero sí, yo bebo café, bebo Coca-Cola, bebo cafeína. Entonces, ¿eso puede la cafeína afectar al niño, doctora, tomar esas sustancias embarazada? El café no es tan traumático como el alcohol, las drogas y sobre todo los vapes, el cigarrillo. Ajá. Muchas personas, por ejemplo, me dicen: doctora, pero es que yo no fumo, pero su esposo sí. Entonces somos fumadores pasivos. Otras cosas, por ejemplo, el alcohol. En nuestro país hay mujeres que dicen: doctora, me bebí una caja de cerveza en diciembre. Pero ¿qué pasa? Y más ahora que viene el mes de las celebraciones. ¿Qué pasa? Una mujer embarazada debe cuidarse de esas cosas. No todas las patologías se ven cuando el bebé nace. Muchas veces, por ejemplo, el síndrome de alcohol fetal se manifiesta más adelante, ya cuando el niño empieza a caminar, empieza a aprender cosas. Vemos que el niño se queda deficiente en esas situaciones. Entonces, ¿qué debemos recomendar? No tomar alcohol. El café no es prohibido, pero lo ideal es no tomarse 12 tazas al día. 1 o 2 tazas al día no creo que cause ninguna situación. Y, doctora, el otro día tuve que hacer mi análisis, estaba en un laboratorio y mientras esperaba vi un anuncio de un panel que se hace de enfermedades metabólicas heredadas o al nacer, del nacimiento, ¿no? Conocemos muchas enfermedades metabólicas y me extrañó porque son tantas enfermedades metabólicas y de un espectro tan variable que cómo puede haber un panel que detecte esas enfermedades. ¿Usted sabe cuáles son las enfermedades más frecuentes y qué enfermedades abarca en su diagnóstico este panel que se hace de enfermedades metabólicas?
¿Se le hace a la madre o al niño? Cuando el bebé nace, se llama tamizaje neonatal. Esto abarca enfermedades desde 50 y pico, son diferentes tipos de paneles, puede ser un corto y un largo. A veces uno le recomienda al papá el que pueda pagar, porque lo ideal es tener, por ejemplo, las enfermedades más frecuentes como el hipotiroidismo, la falsemia se puede diagnosticar por este tipo de tamizaje, se puede diagnosticar la fenilcetonuria y otras enfermedades que son trastornos metabólicos importantes al principio que presentan manifestaciones mucho más adelante, después de los 6 meses, como la falsemia, después del año. Entonces, no todos los padres están muy atentos a ese tipo de situaciones, pero es lo ideal. Si hacemos un tamizaje neonatal, no dice que padece la enfermedad el niño, pero sí dice que tiene el gen. Si un niño tiene el gen, por ejemplo, de falsemia, que es una enfermedad muy común en nuestro país, podemos diagnosticar ese bebé antes de la edad que normalmente diagnosticaríamos, sería el año. Pero podemos hacerle a los 6 meses una electroforesia de hemoglobina o investigar por qué los padres tienen esa situación o qué tipo de patologías puede tener ese niño más adelante. Por ejemplo, una de las complicaciones más graves de un falsémico son las transfusiones frecuentes, o sea, es un niño que lamentablemente no hay un tratamiento específico más que las transfusiones. Entonces es un niño que tenemos que vigilar sus niveles de hemoglobina y ver más cada X tiempo un hemograma. Si no lo sabemos, el niño nos va a llegar pálido, chocado, en graves condiciones y así va a ser más difícil manejar. ¿Y cuál de estas enfermedades inéditas metabólicas son las más frecuentes? Usted mencionó la fenilcetonuria, también conozco el Lesch-Nyhan, la hiperuricemia congénita. ¿Cuál es la más frecuente o las más frecuentes? El hipotiroidismo es una de las más frecuentes, en nuestro país por lo menos. Tiene síntomas en el bebé como fontanela anterior amplia, un bebé que saca mucho la lengua, no aumenta mucho de peso, pero a largo plazo, si no lo tratamos, nos puede traer enfermedades como trastornos en el conocimiento, trastornos en el aprendizaje, desarrollo neurológico bien corto. Y es bueno verlo desde el principio. Eso es muy bueno porque eso es medicina preventiva. No, claro que sí. Obviamente, doctora, esa es la prueba del talón, la que le dicen prueba del talón. O tamizaje neonatal. Sí, o tamizaje neonatal. Eso es muy importante porque realmente no hay que esperar que lo desarrolle. No, claro. Eso inmediatamente nace. Es también, doctora, cuando hablamos de intensivo neonatal, da miedo el tener intensivo, gravedad. Estos niños que llegan a la unidad de usted de intensivo neonatal, ¿tienen un manejo diferente al que nace sano? ¿Este niño va a tener, por ejemplo, algún tipo de cuidado especial al llegar a casa? ¿Se prohibirán las visitas? ¿Cuáles son las recomendaciones suyas a esas madres que han pasado por ese proceso difícil, tal vez en un momento del parto, en que todas pensamos nos vamos a casa con nuestro hijo, pero hay una situación o hubo una situación que hizo que el niño estuviera en cuidados intensivos y ustedes como intensivistas que logran egresar ese niño ya, ¿qué recomendación ustedes le dan a esos padres en esos cuidados que va a recibir dentro del hogar? Una de las recomendaciones, y las madres se asustan cuando uno le dice, es limitar la presencia de personas alrededor del niño. Porque, por ejemplo, en estos días hemos estado circulando un virus, que el sincicial respiratorio ha sido el más frecuente aislado. Imagínese usted, un niño que pasa un proceso pulmonar, una neumonía, y venga el hermanito mayor que está en la escuela o algún familiar con gripe, venga y se enferme de sincicial respiratorio. Es un niño que no va a evolucionar igual que un niño sano que salió salió a su casa. Pero sí, por ejemplo, una de las cosas que sí debemos tomar en cuenta es controlar la cantidad de personas que nos ven. Mientras menos personas lo vean, mucho mejor. Muchas personas que son muy cristianas, me han dicho, doctora, ¿lo puedo llevar a la iglesia a presentarlo? No, es un niño que debe durar mínimo 2 meses aislado para evitar que venga y presente otro tipo de patologías y no responda como es debido. Es importante hacer ese énfasis, doctor, porque la familia suele ofenderse cuando uno limita. Sí. Entonces, ustedes escucharon bien a la doctora, el aislamiento de las visitas es para proteger el niño. Una vez ya
se le dé el permiso por el médico de poder recibir visitas, entonces podrán conocerlo. Y hay fotos, hay videos. Sí, hay videollamadas, hay de todo. pero la gente es increíble. Sí, sí. Porque usted sabe que hay un ambiente familiar que se puede No, y malinterpretar. es un niño muy esperado muchas veces. Y son frágiles. Muy frágiles. Aunque uno lo vea gordito, comiendo, activo, es un niño frágil. Sumamente Porque frágil. el que entra a un intensivo y hay que transfundirlo, es un niño que todavía realmente está en un periodo de vigilancia, entiendo yo. Y con respecto a las consultas, doctora, porque después que salen del intensivo, hacen un recorrido por diferentes médicos. He notado que los mandan a oftalmología. También parte de la evaluación del tamizaje neonatal, también está la evaluación de las patologías que uno entiende que el niño puede presentar síntomas más adelante. Aparte de la evaluación por el tamizaje, debe ser evaluado por un oftalmólogo al mes de nacido. No solamente los niños prematuros, también los niños atérmicos. Hemos tenido una alta incidencia de catarata congénita y es triste ver un bebé con 6 meses que no ve. Ay, Porque en ese momento fue que se dieron cuenta. Entonces, otro tipo de patologías como las cardíacas, que a veces se manifiestan después de los 15 días porque bajan las presiones pulmonares, y ahí entonces empieza usted a escuchar el soplo, empieza a escuchar ruidos anormales. Entonces, es parte de las evaluaciones que se deben hacer en todo recién nacido. Otra cosa también, el tamizaje auditivo, que muchas veces los niños cuando reciben fototerapia y reciben otras lamentables intervenciones que deben hacerse en cierto momento, deben ser evaluados por los oídos. Muy bien. Doctora, ¿cuál es la causa más frecuente de que los niños, vamos a decir, lleguen a cuidado intensivo neonatal? ¿Cuál es la causa más frecuente? El distrés respiratorio es una de las causas más frecuentes, ya sea más a términos por neumonías, por infecciones, por sepsis, es una de las causas más frecuentes. El distrés cuando no respiran bien. Cuando respira con dificultad respiratoria. Cuando respiran con dificultad. Mencionó ahorita lo de los anticuerpos y me acordé, me vino a la mente de que los niños nacen con los anticuerpos de la madre. Sí. ¿Hasta qué momento esos anticuerpos de la madre protegen al niño? ¿Y en qué momento el niño empieza a producir sus propios anticuerpos? Porque el niño después del mes, de los 2 meses, es sometido a un bombardeo de vacunas. Si no tiene él la capacidad de producir anticuerpos, pues Exacto. no vale la pena vacunar. ¿Hasta cuándo duran los anticuerpos de la madre y cuándo el niño empieza a fabricar sus propios anticuerpos? Las vacunas tienen mucho que ver con eso. Se inician las vacunas, bueno, las primeras que se ponen es la tuberculosis por la alta tasa de tuberculosis que tenemos en el país. Exacto. Y la hepatitis B. Normalmente a partir de los 2 meses ya los anticuerpos maternos empiezan a descender. A partir de los 3 ya no tenemos anticuerpos maternos. Entonces por eso las vacunas se inician a partir de los 2 meses, neumococo, la toxoide, influenza y todo lo demás se inicia a partir de los 2 meses para proteger al niño ya y vaya formando sus propios anticuerpos. Recordar que el niño tiene un sistema inmunológico inmaduro. Aparte de que las vacunas lo vienen ayudando, pero lamentablemente hay que seguirlo protegiendo. Exactamente. Hay veces que le prolongan, por ejemplo, dicen vamos a vacunarlo más adelante. Esas serían condiciones especiales que la madre debe de esperar que sea el médico que mande a la vacunación. Normalmente hay un esquema de vacunación bien establecido. A los 2 meses, 4 meses, a los 6 meses y al año, en el primer año. Normalmente a veces se extienden un poquito, pero siempre todo paciente que va a consulta es parte de la evaluación, decirle y revisar el esquema de vacunación. Revisarlo. Doctora, con respecto a la alimentación, resulta que un niño en intensivo no está con su mami, ¿verdad? Es hijo de ustedes mientras está Claro, en el área de intensivo, de ustedes y de las enfermeras y del equipo. Ya lo saben. Pero al llegar a casa, doctora, el niño va a ser alimentado por la madre. Entonces, ¿cuál es la importancia realmente de la alimentación en ese niño que ha pasado por ese proceso de intensivo? ¿Es la leche materna lo que ustedes recomiendan al 100%? ¿Puede combinarse con alguna fórmula? ¿Está usted a pro de la lactancia exclusiva como las muchas madres? ¿O puede que seamos un poco más así como
puede la lactancia con una fórmula? ¿Cuál es el posicionamiento de ustedes, los perinatólogos, cuando estos niños vienen de estas unidades de cuidado? ¿Es la lactancia el alimento que ustedes recomiendan? ¿Qué alimentación se le debe dar a ese niño que salió de esa unidad? Salvo algunas condiciones extremas, por ejemplo, que la mamá haya estado en intensivo, que no pudo lograr lactar. Normalmente esos bebés se van preparando antes de irse a la casa. Vamos diciéndole a la mamá, se va a iniciar la alimentación, el bebé aún esté en ventilador, aún esté de cuidado, siempre se va preparando a la mamá para que su primera leche sea la materna. Porque la leche materna es el mejor alimento para un niño enfermo, para un niño sano, para cualquier niño. Entonces, si el niño está enfermo, ¿qué debemos hacer? Lactancia materna. Muchas madres, por ejemplo, la vamos preparando y nos traen leche. Muchas veces cuando llegan a la casa por el estrés del bebé baja un poquito la producción. Pero si el niño está ahí, el niño puede pegarse y el niño ya está estable, ya es lactancia materna exclusiva. ¿Hasta cuántos meses, doctora? Según la OMS, debe ser hasta los 2 años. Pero en nuestro ambiente laboral femenino, sí, muchas veces la madre pueden lograrlo hasta los 6 meses exclusivos, porque ahí empieza la lactación, que es el inicio de la alimentación. Y otras madres llegan hasta los 5 años y otras lamentablemente hasta los 6, que es lo ideal. ¿Y las que trabajan, doctora, en el caso de aquellas que deben de volver a la labor? Y muchas veces el banco de leche no dan, porque hay niños que se tragan el banco, el seno, y no se llenan. Sí, una realidad. Es una realidad. Los Prader-Willi. No, hay niños que Dios bendiga, comen. Entonces, si esa madre ya se le acaba su tiempo, tiene que retornar a la labor, entonces, en ese lapso, sí se puede colocar una fórmula previa para hacer un rejuego en lo que, si se acaba la leche, si la mamá no está ahí, porque hay que trabajar, doctora, hay que volver al empleo. Lamentablemente está pasando, muchas madres me comentan que cuando inician el trabajo le baja mucho la producción. Sí. Por ejemplo, las leyes obligan a que la empresa deje a la mamá extraerse durante el trabajo o le dan 1 hora antes de salida para poder alimentar a su bebé. Pero muchas veces el estrés, depende de donde la mamá trabaje, le causa una disminución terrible en lo que es la producción de leche. Y lamentablemente en ese caso, no podemos dejar al bebé que se muera de hambre. Sí podemos recordarle o recomendarle alguna alimentación extra. Pero lo ideal es que la mamá se extraiga. Es bueno mencionar que la leche materna fuera de la nevera dura 24 horas. Okay. Dentro de la nevera dura semanas y congelada puede durar hasta 9 meses. Sí. Entonces, si la mamá produce suficiente y en el trabajo tiene la facilidad de extraerse, lo ideal es que sea la extracción en la casa. Eso le iba a decir, que usted mencionó la lactancia, cuando una madre, por ejemplo, está en cuidados intensivos o empieza a laborar antes de que, o sea, se puede la madre, bueno, ya usted ha contestado, extraer la leche, reservarla para que el cuidador del niño, mientras la madre trabaja o está en cuidado intensivo, pueda alimentar a ese niño. Y se me ocurre eso, doctora, ¿se le puede extraer leche materna a una madre que está en cuidado intensivo por cualquier complicación, una preeclampsia, por ejemplo? Si es por una preeclampsia, depende del medicamento. Es bueno, importante saber que hay medicamentos que una madre con una preeclampsia severa que está en intensivo, si está usando, por ejemplo, una sepsis o una infección importante, hay medicamentos que impiden la lactancia. Claro, porque todos esos medicamentos van al seno y se le dan la leche al niño. Y eso de madres nodrizas, madres suplidoras de leche materna, sustitutas, eso no existe. Compartidoras. Ya. Gracias a Dios no. No existe. ¿Usted se acuerda de eso de que habían nodrizas? No, yo no había nacido, doctor. Pero yo vi un caso, sí, doctor. No, todavía lo utilizan, pero no es lo ideal, porque es una mamá que no sabemos qué condición de salud tiene. En este país tenemos mucho HIV, mucha hepatitis B, sí, y todo se transmite por la lactancia. Sí. Entonces, lamentablemente, no es una práctica que recomendemos. Doctora, en el caso, por ejemplo, he visto que hay madres que le ponen dietas cuando están lactando. Algunas madres, algunos niños nacen con enfermedades como alergia a la proteína de la leche, alergia a la lactosa. Entonces, esa madre sí debe tener una dieta especial. ¿En qué se basa esa dieta? En no alimentación, no tomar nada que tenga leche. Entonces, hay algunas madres que le cuesta,
pero lamentablemente cada vez que toma leche o toma algún lácteo, como queso y esas cosas, entonces el niño presenta reacciones de alergia. Entonces a esas madres sí se le debe considerar una dieta estricta. De alergia como las diarreas, dolor, cólicos y demás. Sí, todo eso produce las intolerancia a la lactosa. Y alergia a la proteína de leche de vaca, que está muy de moda. Bueno, estamos en Medicina de Cuerpo y Alma. Vamos a una pausa comercial y en breve volvemos en la entrevista de esta tarde. Gracias por estar aquí con nosotros como cada domingo en Medicina de Cuerpo y Alma. Tenemos el placer de estar conversando con la doctora Alicia de la Cruz, la cual es médico pediatra intensivista neonatal, con la cual estamos conversando acerca de lo que son las enfermedades de los recién nacidos, manejo, cuidado, alimentación y demás. Y dentro de la entrevista, pues queremos hablar con la doctora de algo que nos preocupa mucho y les preocupa mucho a las mujeres embarazadas, y es lo que es el término. A veces hay como una disociación entre que el ginecólogo dice que el niño tiene tantas semanas, la sonografía dice que no, que son tantas, y cuando nace el niño entonces ustedes le ponen una fecha real del tiempo que el niño tiene. ¿Qué características tiene un niño a término, que nació no prematuro, sino que ustedes le ven, que dicen, no, este niño tiene tantas semanas? Bueno, eso es una discusión que muchas veces se arma con el ginecostetra y nosotros. Pero realmente la fecha probable de parto se calcula más por la fecha de última menstruación. Esa es la más exacta. Otros casos, por ejemplo, las sonografías nos dan una diferencia entre 2 semanas. Puede ser 2 semanas más, como puede ser 2 semanas menos, por eso no es tan 100% seguro. Al examen físico, cuando el bebé nace, ¿qué le vemos? El pelo, la consistencia del pelo, las orejas, cómo el niño se le retrae las orejas, cuánto mide la mama, los genitales en las hembras, por ejemplo, si los labios mayores cubren los menores, y eso nos da los pliegues de los pies. Y eso nos da un porcentaje que dividimos, y eso nos da la semana de edad gestacional o la semana de vida del recién nacido. O sea que la fecha de la última menstruación es más segura. Es lo mejor. De uno tener una idea real de por dónde va el embarazo. Y una sonografía del primer trimestre. La primera. Es más eso es lo seguro. que le llaman la regla de Nagel, que Nagel. le suma 9 días y le resta 3 meses. A la fecha de la última menstruación, te da la fecha probable de parto, ¿verdad? Exactamente. De acuerdo. Y es que da mucho problema. A veces tú vas a hacerte una sonografía. Hay madres que van a múltiples sitios a hacerse sonografía. ¿Qué usted recomienda, doctora? ¿Que vayan a un solo sitio durante el embarazo? Porque hay madres que van a un sitio y van a otro, y van a otro, y van a otro. Entonces, ¿eso no le trae a ustedes problemas? Que vayan a tantos lugares a hacerse sonografías. En las sonografías, por ejemplo, se recomienda una en cada trimestre. Muchas veces, por ejemplo, esos niños que son grandecitos, que nacen de 8 libras, 9 libras, si alguien que no tiene mucha pericia lo evalúa, le hace una sonografía a la mamá, va a entender que es un niño a término. Los hijos de madre diabética son niños que crecen mucho, son grandes. Entonces, si vemos un ginecólogo o un sonografista que hace una sonografía y ve que el paciente es muy pequeño o es muy grande, entonces puede haber una disociación en cuántas semanas, porque ellos miden la longitud del fémur y ellos hacen unos cálculos también, pero eso no es tan seguro. Lo ideal es la fecha de última menstruación. Otras cosas que a la mamá le gusta mucho hacer sonografía, una de las sonografías que se ha implementado en los últimos tiempos es la sonografía morfológica. Ajá. Es una sonografía que se hace entre las 20 y 23 semanas, que nos dice, por ejemplo, si tiene alguna malformación. De ahí podemos ver labio leporino, podemos ver cardiopatías, podemos ver, por ejemplo, malformaciones del ano. Muchas cosas se pueden ver en esa sonografía. Y esas sí son las sonografías que uno recomienda. No la de que ver si es varón, si es hembra. Ajá. Es importante para la mamá, pero no es lo que va a ayudar al bebé.
Entonces lo ideal es que esas sonografías se hacen Doppler venosos también, porque muchas veces tuvimos un caso no hace mucho de una mamá con bridas y adherencias en el útero, bandas amnióticas, perdón, y la banda apretó el cordón del bebé de una forma que lamentablemente falleció el bebé en la barriga. Y esas son de las cosas que sí debemos ver en una sonografía. Y es algo que sí debemos tomar en cuenta y que sí le importa al crecimiento y el buen desarrollo de un bebé. Otra cosa es importante en la sonografía, si usted se la hace hoy con Pedro, mañana con Juan, Pedro midió una cosa y Juan midió otra cosa. Exacto. El peso del bebé, por ejemplo, al final del embarazo es más grande que cuando estaba al principio, perdón. Entonces, cuando un bebé, usted le hace una sonografía en el segundo trimestre y al tercer trimestre está igual, o no ha aumentado, o está muy por encima de lo que se esperaba, es un niño que puede tener alguna condición, alguna situación. Entonces, es importante tener un lugar confiable, porque también es importante donde usted se haga sus sonografías. Un sitio reconocido. Sí, eso es importante porque es que la gente va donde quiera, una sonografía aquí, entonces sí. A veces arroja una cosa y la mamá se mortifica y comenzamos entonces a hacernos un escenario y realmente no está pasando prácticamente nada. Doctora, en el caso de nosotras las madres ya tildadas de añosas, las que estamos en los 40, todavía muchas tienen esperanzas de concebir. ¿Existe realmente un mito? No sé si es un mito o una realidad. Pues muchas mujeres dicen, pero las europeas paren a los 50, pero fulana paren a los 50 y pico de años. Entonces, las enfermedades genéticas como el síndrome de Down, las trisomías, realmente se asocian a que la mujer tenga una edad mayor. ¿Debe de ir una mujer ya a los 40 a una consulta con ustedes durante el embarazo, si está embarazada, a ver? Porque nosotras ya, la que estamos en los 40, tenemos que tener un cuidadito más especial con eso que viene, a veces que le dicen pavo. El pavo. El llamado pavo. ¿Es cierto, doctora, que mientras mayor uno se embaraza en edad, pueden venir más complicaciones genéticas en los niños? En el caso de la mujer. Lamentablemente sí, pero las enfermedades, por ejemplo, la madre añosa no es a los 40, a los 35 años. Ay, Dios mío, madre. Entonces, lamentablemente, ya 35 a los 35 ya es una madre añosa. Entonces, ¿qué pasa después de los 40? Empezamos con la hipertensión, diabetes, y aparte de la edad se vienen agregando cosas que pueden complicar un embarazo. Lo ideal es el embarazo antes de los 35 años, pero lamentablemente yo sé que muchas personas no lo han podido lograr a esa edad. Y pero no es la tendencia, ahora la tendencia es el embarazarse tarde. Sí, muchas veces antes las mujeres no se preparaban, no le daba tanto importancia al estudiar mucho ni al trabajar. Y lamentablemente ahora, bueno, no sé, muchas personas están trabajando y lamentablemente eso toma un tiempo. No estoy preparada. Nunca hay tiempo. Porque siempre hay muchas cosas. Entonces, lo ideal es el embarazo antes de los 35 años. A partir de ahí se considera ya una madre añosa. Exactamente. Entonces, el embarazarse tan tarde, dentro de lo que se espera, puede que el niño sí desarrolle enfermedades como el síndrome de Down, que siempre se ha dicho, el autismo que está en boga, el autismo está en boga y se habla de los padres mayores que se embarazan viejos, mayores, vamos a decir añosos para no ofender con viejo. Se ha asociado el autismo a la edad materna y a la edad paterna. Realmente son patologías que todavía no se sabe la causa. Aunque hay muchas teorías sobre la edad y esas cosas, todavía no han diagnosticado exactamente. Pero no solamente la mamá añosa, también está la mamá muy joven. Todo eso tiene mucho que ver hay niños con síndrome de Down que han tenido mamá de 16 años, 17 años. Entonces también eso influye en qué podría pasar con ese embarazo. Pues lo ideal sería también que una madre que tiene una edad considerable visite antes del parto una consulta con el perinatólogo que le va a recibir su hijo. Lo ideal también que esa madre
antes de embarazarse, esté en contacto con un ginecólogo, sobre todo los que son de fertilidad. Y los genetistas, y los que hacen estudios de cariotipo y todo eso lo hace. Inclusive estando embarazada puede hacerse todo ese tipo de estudios. Usted sabe que, si no me equivoco, el síndrome de Down depende aproximadamente, prácticamente casi un 90% de la madre, pero 5 a 6% depende del padre, de espermatozoides. O sea que hay un porcentaje. Porque el problema es cuando se está haciendo la mitosis, bueno, en la mórula, en el cromosoma 21 no se separa muy bien y se queda unido en el cromosoma 21, un solo cromosoma, no se despega. Y entonces eso puede ser causado también por un espermatozoide muy añoso de parte del padre. Realmente, porque siempre todas las patologías, como la mamá es la que está embarazada, vamos a culpar a la mamá, pero hay muchas enfermedades que sí el papá tiene que ver. Por eso que se llama el síndrome de Down o trisomía 21. Porque al no separarse, hay una célula que queda con 3 cromosomas 21, vamos a decir, y uno con uno solamente, en vez de 2 y 2. Hay uno que está con 3 y uno con uno solo. Exactamente. Doctora, y en los casos de embarazos gemelares, en estos casos en que la mujer no solamente espera un hijo, sino que vienen 2, hay que estar preparado o sea, estos casitos especiales que aunque hagan un embarazo normal, ustedes deben de estar atentos a que se puede presentar en embarazos múltiples complicaciones en los recién nacidos, simplemente por ser 2 o 3. Y a veces hasta 5. Por ejemplo, sí, todo el mundo entiende que esos son a términos, pero realmente los gemelares puede pasar muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, que pasa no con frecuencia, gracias a Dios, es que un gemelo asuma al otro. ¿Qué pasa? ¿Qué comparten? Muchos comparten la misma placenta. Muchas veces por posición, porque la placenta de uno es más fina que el otro, pasan más nutrientes, más sangre a un bebé y al otro no. Muchas veces estos partos gemelares, hay el bebé, hay uno que no llega y lamentablemente queda un solo. Entonces es una mamá que viene con un embarazo de alto riesgo, es un embarazo que hay que seguir. Entre el seguimiento que uno le ofrece eso, ver sonografías. ¿Cómo vamos con la sonografía? ¿Cómo están los perfiles biofísicos y todo lo que tiene que ver con ver el estado del bebé? Todo eso nos ayuda a ver cómo puede venir esos 2 niños. Hay veces que no pasa nada. Yo tengo 2 gemelitas que son traviesas y gracias a Dios todo estuvo bien. Pero hay otros que nacen prematuros, se desencadena la labor de parto antes de tiempo por el peso de la mamá, a veces la barriga es bastante grande y es muy importante sí ver que sea evaluado por un perinatólogo. Claro, los gemelos, los mellizos y los trillizos. Doctora, hace un tiempo había una controversia, y yo la viví con mis hijos, estaban pequeños, recién nacidos, de cómo acostar los niños a dormir. Se hablaba que boca abajo no, que boca arriba, que del lado izquierdo, que del lado derecho, pero sobre todo se contraindicaba la parte de boca arriba, ¿verdad? ¿No? Por el problema del reflujo, que se podía hacer una aspiración, el otro que se despertaba un reflejo por el sistema nervioso inmaduro de esos niños recién nacidos, y se trancaba la glotis por un reflejo que había, que recordaba a los animales que son anfibios, la ballena, la foca, y se tranca la glotis y los niños no pueden respirar, hacen un paro. Eso es lo que se llama síndrome de muerte súbita. ¿Cuál es la recomendación? ¿Cómo acostar a un niño boca abajo, boca arriba, del lado izquierdo, del lado derecho, para que no suceda esto? Se habló mucho, una época estuvo muy en boga el síndrome de muerte súbita, sí, o síndrome de Valdés da Pena. Sí, por ejemplo, una de las cosas que uno recomienda es acostar el bebé inclinado unos 30 grados en posición lateral. ¿Qué nos ayuda a esa posición? Que si viene un reflujo, que es normal en los recién nacidos, sobre todo si no le sacamos bien los gasecitos, y a veces de por sí ellos lo hacen, que hacen como un buchito de leche. La posición en 30 grados ayuda a que ese buchito de leche no venga con la fuerza suficiente como para venir, se devuelva. Entonces, si lo ponemos de ladito y el bebé botó un poquito de leche, se le va a correr por el labio. Si lo acostamos en posición supina, ¿qué pasa? Si el niño está boca arriba plano, puede la leche devolverse e irse directamente al pulmón por la posición. ¿Qué otra cosa? Si ponemos el niño boca abajo, ¿qué pasa? El niño a esa edad no sabe mover el cuello. Entonces nos puede quedar así
y asfixiarse, que es el temor más grande y era lo que se asociaba a la muerte súbita. Pero la posición 30 grados y de lado, yo siempre le digo, cuando se canse de un ladito, del otro ladito. Hay almohadas que son posicionadoras también para los bebés y eso los ayuda a mantener esa posición, porque ellos se mueven bastante. Con respecto, doctora, al cuidado de la piel, hay productos que tienen muchos olores. ¿Qué usted recomienda? Y hay muchas cosas. Las madres, por ejemplo, cuando van a dar a luz, le ponen alcanfor al bulto. Sí, a la ropita, sí, a ropa. Sí. Le compran ropa que tiene pelucitas. Esos detallitos. Por ejemplo, le ponen cebo de flan de aquí arriba. Yo no lo sabía. Sí, porque hay muchísimas cosas culturales que hacemos. Por ejemplo, darle té de anís. No sé si usted ha escuchado eso, que hay gente que le da té de anís a los niños pequeños para calmarlos. Como cultura. Como cultura lo utilizamos. Utilizan el té de quizás anís. todos nosotros nos dieron té de Nos anís. dieron tal vez. Claro, no, yo estoy segura. A mí me pusieron la bolsita de alcanfor. Ah, se la pusieron. Sí. Doctora, mentol y un sinnúmero de cosas. Y más, digo yo, si el niño pasó por sala de intensivo. No, claro. Que el cuidado debe ser más extremo. En la habitación del niño no deben haber alfombras, tal vez cosas que acumulen polvo. ¿Qué ustedes recomiendan que en la casa pueda hacerse para disminuir el riesgo de que sea el hogar, el mismo hogar, que enferme el niño y no las visitas? ¿Qué se puede hacer con eso? Una de las cosas, eso es muy interesante lo que me plantea. Realmente en la casa muchas veces vemos que tienen alfombras, tienen cortinas, tienen que ser lavadas con frecuencia, peluches, tienen, por ejemplo, hay algunas colchitas que son con muchos pelos. Algunos niños tienen piel muy delicada y eso le produce enrojecimiento. No es alergia, es enrojecimiento de que uno les retira la manta, ya se le quita. Pero es importante tomar en cuenta que el polvo, acumular polvo en la habitación, es una habitación que debe estar ventilada, que entre el sol, que no haya humedad. Entonces, así ofrecemos a un bebé que no presente, por ejemplo, rinitis ni ninguna otra alergia u otras patologías. Otra cosa es importante, el alcanfor el alcanfor lo han relacionado con convulsiones en algunos niños. Entonces, ¿qué pasa con el alcanfor? Es un olor muy fuerte. Entonces, a algunos niños le ocasiona convulsiones. ¿Cómo? Sí. Entonces, Sí, es algo que se hacía con una práctica normal antes, pero investigando un poquito y viendo qué pasa con el alcanfor, entonces hemos visto que algunos niños convulsionan, no todos. El test de anís, que todos seguro ya lo tomamos, no está recomendado. A algunos niños le causa daño hepático. Entonces, quizás tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con la frecuencia, tiene que ver cómo lo preparan, pero realmente si un niño presenta una patología como el daño hepático, que es algo grave, no lo recomendamos. Entonces, puede ser que al suyo con tres cositas de anís, claro, no le vaya bien. Puede ser que al mío, entonces sí le produzca daño hepático. Entonces, no podemos recomendar cosas que le puedan ocasionar problemas a los bebés. Y el aceite de coco, doctora, porque la gente inventa mucho, mire. Dice que recién nacido tiene unos pujos, que está anortado. Son un sinnúmero de cosas que la gente tenemos en nuestra cultura. Pero el usar aceite de coco para la salud del niño, ¿eso funciona? Gástrico, de que eso, darle aceite de coco ayuda con el intestino, la gente le prepara aceite de coco a sus hijos, tienen una fe terrible. Muchas abuelitas me van a matar, pero realmente no recomendamos nada que no esté avalado por una investigación, por la ciencia. Puede ser que sea muy bueno, puede ser que no, pero realmente no está avalado para nosotros que se pueda utilizar. Por ejemplo, antes que no había leches preparadas, por ejemplo, para los prematuros, hay leches especiales con calorías altas. Sí se recomendaba el aceite de coco para aumentar las calorías, no para proteger al bebé de ninguna situación. Realmente no se ha hecho la investigación adecuada para ver si de verdad funciona, pero recordamos que el aceite cuando se calienta se convierte en aceite poliinsaturado y no es saludable para los bebés. Bien. Bueno, excelente, doctora. Le reiteramos nuestro agradecimiento
por haber aceptado nuestra invitación. Gracias por la invitación también. Gracias a usted por acudir. Y usted sabe que en televisión el tiempo es corto. Así que todo aquello que se quedó, ¿verdad, doctora? Que pero quede mucho. para una segunda invitación. Así es. Y a ustedes también, queridos amigos televidentes, muchas gracias por estar con nosotros en otra entrega más de Medicina de Cuerpo y Alma, todos los domingos de 2 a 3, aquí en Cinevisión, Canal 19. No se pierda, siga hasta el próximo domingo con nosotros.